continuar. ¿Ok? Buenas noches, profesor. Recordando lo que habíamos platicado al inicio de este curso, habíamos dicho que teníamos dos principales tipos de actuadores, que era el primero, el motor, el que hemos estado utilizando hasta este instante, ¿ok? Y el segundo actuador principal que vamos a estar utilizando, sobre todo para la parte de la bobina, era el relevador. En ese momento nosotros platicamos que existían diferentes tipos de relevador. En el que nosotros estamos utilizando es el relevador convencional, el relevador electromecánico. Sabíamos que teníamos de otros tipos que, dependiendo su costo, pues no íbamos a estar utilizando por el momento. Pero dentro de los relevadores electromecánicos, hablábamos que teníamos también de diferente naturaleza. Entonces, en este caso, vamos a hablar de los relevadores temporizados. ¿Ok? Aquí no se ve muy bien. Temporizados. También conocidos como timer. Timer, ¿ok? ¿Cómo funcionan los timers? Su principio de funcionamiento es muy parecido a un relevador. Un relevador convencional. En el momento que nosotros energizamos su solenoide o su bobina, sus contactos se van a comportar de manera diferente conforme a un tiempo predeterminado. Nosotros, cada vez que lleguemos a energizar o a desenergizar la bobina, se va a activar un contador de tiempo que es totalmente mecánico. Ese contador de tiempo puede ser configurado desde un segundo, minutos, incluso horas, pero va a depender, sobre todo cuando estamos hablando de los mecánicos, del tipo de cronómetro que tengamos. Los que nosotros llegamos a utilizar en el laboratorio tienen un rango de 10 minutos más o menos, ¿ok? Entonces, regresando a esto, nosotros tenemos dos tipos de timer, dos tipos de temporizadores. El primero es el timer a la conexión, o timer on delay. O también lo pueden encontrar como TON. ¿Ok? ¿Cómo funciona ese timer? Recordando, cuando tenemos un timer convencional, un relevador convencional, nosotros sabemos que está conformado por tres principales elementos, que serían contactos principales, su solenoide y su contacto auxiliar. ¿Ok? Con referencia a los timers, no los vamos a conectar directamente a la parte de fuerza. Eso también es otra cosa que los va a diferenciar entre un timer, un relevador convencional y un relevador temporizado. Este tipo de relevadores son exclusivamente y regularmente solamente para la parte de fuerza, en donde sus contactos principales serían sus contactos temporizados. Estos también pueden tener contactos auxiliares, que pueden ser temporizados y pueden ser normales, ¿ok? Como nosotros los conocemos. Entonces, primero, si nosotros nos vamos a realizar una curva de funcionamiento, sabemos que tenemos nuestra bobina solenoide. Sabemos también que al ser un elemento on-off, pues solamente está activada o desactivada, 0 y 1. Y su posición inicial siempre va a ser 0, ¿ok? Si nos vamos a la parte de sus contactos, pues tenemos la misma analogía, ¿ok? En donde el normalmente abierto, que es el que regularmente tenemos en un contacto, también empieza desde su posición inicial
que sería 0 y 1, normalmente abierto es 0. Ajá, aquí lo estoy marcando. ¿Sí se alcanza a ver bien, muchachos? ¿No les incomoda que esté un poquito oscuro? No, profe, está bien. Sí se ve bien, profe. Muy bien, profe. Entonces, y también tenemos el normalmente cerrado, que a diferencia del normalmente abierto, bueno, esta está su posición inicial, es activado, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos vamos a una bobina, nosotros en algún punto la vamos a activar y va a cambiar de estado de 0 a 1, ¿ok? Eso es en una bobina normal, ajá, en un relevador común y corriente, ¿ok? Pero en un relevador temporizado que es tipo on delay o tipo on, ajá, cuando nosotros activemos la bobina, y si quiero que quede muy claro, cuando activemos la bobina, justo en ese instante va a activarse su respectivo temporizador. Ajá. Iniciando el conteo de tiempo que nosotros hayamos programado de 1, 5, 10 segundos, 1 minuto, 1 hora o varias horas, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar con sus respectivos contactos? Ajá. Pues los contactos normalmente abierto, normalmente cerrado, no van a hacer absolutamente nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya transcurrido el tiempo que nosotros programemos. Justo en ese instante, va a cambiar de posición 0 a posición 1. ¿Ok? Lo mismo va a suceder con el contacto normalmente cerrado. Este no va a cambiar, va a permanecer igual. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al conteo y entonces va a realizar el cambio de posición o el cambio de estado. ¿Ok? Esto va a permanecer así hasta que nosotros hayamos terminado el proceso con ese relevador o la función que iba a realizar ese relevador temporizado. Una vez que nosotros lo desactivemos, sus contactos van a regresar a la posición original. ¿Ok? Y todo regresa como estaba. Ajá. Aquí lo vuelvo a marcar. Ajá. En un timer on delay, su bobina se activa inmediatamente, el contador se activa inmediatamente que se activa la bobina. Sus contactos no van a realizar ningún cambio. Ajá. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo se haya cumplido. Una vez que nosotros desactivemos el relevador o la bobina del relevador, sus contactos van a regresar a su posición original y el contador de tiempo, va a regresar a 0. ¿Ok? Se va a reiniciar el timer. ¿Ok? Otra cosa, muchachos. Al igual que un relevador común y corriente, el tipo on delay necesita estar con su bobina activa, con su solenoide activo para que se mantenga el tiempo, ¿ok? De lo contrario, su timer o su contador va a reinicializarse, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que si nosotros en algún momento, por alguna circunstancia, mandamos a 0 nuestra bobina o desactivamos nuestra bobina, antes de que el tiempo concluya, los contactos no van a realizar ningún cambio, se van a quedar tal cual y como están. ¿Ok? Si nosotros volvemos a activarla, inmediatamente después, por algún error, por alguna situación que hayamos presionado el botón de arranque, de aparo y otra vez reinicializábamos pensando que no va a suceder nada, pues no. Ahora el tiempo
va a transcurrir desde este punto. Un ejemplo, si aquí ya habían recorrido 3 segundos para 5, ahora no van a ser 3 segundos el tiempo que se va a tardar en activar sus contactos, sino ahora va a ser los 5 segundos que habíamos colocado, ese es un ejemplo, más los 3 que ya teníamos arrastrando. ¿Ok? Entonces, siempre nos debemos de asegurar que nuestro relevador temporizado se mantenga energizado, sobre todo para el tipo on delay. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este punto, muchachos? No, profe. Muy bien. Entonces, también sabemos que en este vamos a ocupar sistema americano y europeo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son la simbología que vamos a estar utilizando en esta ocasión? Ajá. Recordando que nos vamos a la base. Todo relevador, este es su símbolo base, ¿ok? Las dos terminales, una en cada lado, y el puro círculo que representa la bobina, ¿ok? Por cuestión de espacios, regularmente le colocábamos la etiqueta, ¿ok? Pero para el relevador temporizado, el símbolo completo es esto más SA para el caso del timer on delay, ¿ok? Les repito, para el caso del timer on delay, es el mismo símbolo de la bobina, pero adentro de esta ya va a tener una etiqueta que no vamos a poder modificar, que es la SA. Si nosotros llegásemos a tener o a quererle poner un nombre diferente a esto, podemos ponerle timer 1, reloj 1, ajá, pero ese ya sería la etiqueta que nosotros le coloquemos, ¿ok? Ahora, para el sistema europeo, regresamos a la base, es un rectángulo. Ajá. Aquí me quedó un poquito feo. ¿Ok? Un rectángulo con sus dos terminales, entrada-salida. Sabemos que un relevador convencional tiene una línea cruzada de lado a lado, pero para este caso se va a partir a la mitad el rectángulo del símbolo y para el tipo TON, ajá, el tipo on delay, va a tener una cruz abarcando toda la mitad del lado izquierdo. ¿Ok? Ahora, para el contacto normalmente abierto del tipo on delay, aquí voy a cambiar. Ajá. Este es el símbolo que vamos a estar utilizando. Ajá. Es como si un muñequito estuviera colgando. Pero aquí tiene esta flecha que me está marcando hacia arriba. Ese es el símbolo del normalmente abierto de un timer on delay, pero es el contacto temporizado. No lo vayamos a olvidar, muchachos. Recuerden lo que les había dicho. Un timer puede tener contacto temporizado y contacto auxiliar común y corriente. ¿Ok? Entonces, este es el contacto temporizado del timer on delay. Ahora, para el sistema europeo, ajá, tenemos esta opción. Ajá. En donde tenemos este símbolo, ¿ok? O este otro símbolo. ¿Sí lo alcanzan a ver, muchachos? ¿Sí se ve? Ay. Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Ay. Listo. Esos son los dos símbolos que nosotros podemos encontrar en cualquier lectura. Cualquiera de los dos símbolos es correcto. Cualquiera de los dos nos ejemplifica que es un contacto normalmente abierto, ajá,
temporizado de un timer on delay. Ajá, o timer a la conexión. Cualquiera de los dos es correcto, ¿ok? Ahora, para el contacto normalmente cerrado, en el tipo americano tenemos este. Ajá. ¿Sí, muchachos? Y al igual que en el caso europeo, tenemos dos símbolos. Ambos símbolos son correctos. ¿Ok? Básicamente pueden observar que la flecha corre a la misma dirección. Ajá. Para estos dos casos. Ajá. ¿Dudas hasta este punto, jóvenes? Profe, Dígame. el temporizado solo es el normalmente abierto. No, este O es los tres. normalmente abierto, este es normalmente cerrado. Ajá. Sí. De hecho, por eso los puse hasta con el mismo colorcito de su gráfica para que lo podamos entender. No, pero bueno, me refería que si los tres son temporizados. Sí, todos estos son Ok. temporizados. De hecho, Ok. cuando tenemos, perdón, ¿Y el temporizado de soplo, ese lo vamos a ver después o? regularmente ese no lo vemos. Ajá. Regularmente ese no lo vemos. Pero si no me equivoco, el que usted me está diciendo es este. Ajá, es el que tiene la función doble. Ajá. Regularmente, este tipo de relevador temporizado tiene las dos funciones, timer on delay of timer of delay. El problema es que lo tenemos que configurar a uno solo para que esté funcionando. ¿Ok? Si no me equivoco. Ajá. Entonces tiene las dos funciones. Ajá. Y nosotros como ingenieros, como usuarios, lo tenemos que configurar. No es que pueda ocupar las dos configuraciones al mismo tiempo, ¿ok? Eso sí nos debe de quedar muy claro. No puede trabajar como timer on o como timer off a la vez. Tiene que funcionar como uno solo. Uh-huh. Entonces, con esta gráfica, pues ya podemos configurar nosotros un timer de ese tipo, como nosotros nos convenga, siempre recordando estas gráficas de funcionamiento. ¿Ok? ¿Sí se entendió, muchachos? Sí, Profe, ¿y ese tipo de temporizadores es más costoso de relevadores temporizados? Sí, también por eso no lo utilizamos tanto. Es más costoso e incluso es un poquito más delicado a la hora de la operación, porque tenemos que hacer modificaciones para hacer la configuración. No modificaciones muy grandes, pero sí hay que hacerlas. Entonces, el mantenimiento es un poquito más, no más caro, pero sí más laborioso, un poquito más. Ajá. Entonces, por eso se prefiere ocupar de un solo tipo. En donde es más común que se llegue a ocupar es en la programación en PLC, que también se tiene la función. Ajá. Pero eso espero lo veamos más adelante, ¿ok? ¿Cómo se llama ese temporizador, profe, del que está hablando? Su compañero lo conoció, me lo manejó como de soplo. Yo lo conozco como temporizador. ¿Cómo se llamaba? No es TOF, es este, mira. Yo lo conozco como temporizador tipo RN. Yo así lo conozco. Que me han dicho otros nombres, sí me los han dicho, pero así es como yo lo conozco, ¿ok? No significa que el profe esté al 100% correcto. Si me encuentran otro nombre, también es válido, porque a lo mejor yo no me lo sé. Ajá.
Tiene las dos funciones, on y off. De acuerdo. Gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Ahora, cópienlo, por favor, antes de que se me vaya y se nos acabe el tiempo. Bueno, sí tenemos, para explicarles la gráfica de funcionamiento del siguiente timer. ¿Ok? Me avisan cuando ya lo hayan copiado, por favor, muchachos. ¿Listo? Sí, profe. Sí, Muy bien. Ahora, como se acaba de mencionar, existen varios tipos, pero los dos principales es timer a la conexión y ahora es timer a la desconexión. Ajá. Timer a la desconexión. Ajá. O timer off delay. Ajá. O también lo conocemos como tipo TOF. Ajá. Vamos a utilizar un poquito la base que ya teníamos. Ajá. Y regresamos al mismo punto de operación, ¿ok? Tenemos nuestro relevador y nosotros activamos la bobina del relevador. ¿Ah? A diferencia del caso anterior, en el relevador a la desconexión, los contactos, inmediatamente que nosotros activamos nuestros solenoides, van a cambiar de posición. Esto va a ser inmediatamente, ¿ok? Va a ser casi simultáneo. Sabemos que no es simultáneo por la tardanza en lo que se activa nuestra bobina, ¿ok? Ajá. Entonces, nuestros contactos, una vez que nuestro solenoide, nuestra bobina se active, van a cambiar de posición. Nosotros vamos a realizar un proceso, va a estar funcionando, y en algún momento vamos a apagar la bobina de nuestro timer. Una vez que nuestra bobina haya sido desactivada, haya sido desenergizada, en ese instante entra nuestro contador de tiempo, solamente hasta que se desactiva la bobina. Ajá. Recuerden, contactos se activan inmediatamente que activamos nuestra bobina, ajá, y así van a permanecer. Una vez que nosotros desactivemos nuestra bobina del relevador temporizado tipo off, nuestros contactos permanecerán así ¿hasta cuándo? Hasta que el tiempo se haya cumplido. ¿Ok? Y van a regresar a su posición original. Esto podríamos decir, y es un ejemplo, a lo mejor un poquito burdo, pero creo que lo explicaría mejor. Un sistema on delay es un retardo al encendido y un sistema off delay sería, podríamos decirle, un retardo al apagado. Ajá. También debemos tener ciertos cuidados cuando estemos utilizando un timer tipo off delay. El primero, al igual que el caso anterior, si yo de algún momento, en algún instante, vuelvo a activar mi sistema y lo vuelvo a apagar, ¿qué va a pasar con su temporizador? Se va a reinicializar. Esa es la característica que tiene. Una vez que se activa mi temporizador, cuando se desactiva la bobina, llega su tiempo. Cuando llega su tiempo, ese conteo, ese temporizador, regresa a cero automáticamente, ¿ok? Por lo tanto,
Si yo lo activo, lo desactivo y lo vuelvo a activar, bueno, sí, lo activo y lo desactivo, su temporizador va a reinicializar el conteo. ¿Ah? Por lo cual, de la misma manera, sus contactos van a tardar más en regresar a su posición original. Ajá, porque es el tiempo que ya había recorrido más el reinicio del temporizador. ¿Ok? Eso quiero que les quede muy claro, muchachos. Debemos de tener cuidado con esa parte. Ajá. Es el mismo detalle que un sistema on delay. Si yo lo enciendo y lo vuelvo a apagar, aunque sea un solo bit de activación, mi cronómetro se va a reinicializar, por lo tanto, pues podemos alterar nuestro proceso. ¿Ok? Ahora, al igual que en el caso anterior, vamos a colocar cuáles son sus símbolos o los símbolos comunes que vamos a estar utilizando. ¿Ok? A diferencia del tipo on delay, el timer tipo off, su símbolo es SR. ¿Ok? De la misma manera, si que queremos colocar otra etiqueta, ahora sí va a ser por fuera de nuestro símbolo en general. Ajá. En el sistema europeo, su símbolo es de todo el lado derecho donde teníamos la X en el sistema contrario, ahora va a estar totalmente sombreado. Ajá. Ese es el símbolo para un timer off delay. Ajá. A diferencia del contacto temporizado, no se les olvide, el normalmente abierto tiene esta característica. Tiene la flecha ahora hacia abajo. Ajá. Lo mismo sucede con estos contactos temporizados. Cambian su dirección de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. ¿Ok? Lo mismo va a suceder con el contacto temporizado de normalmente cerrado. Van a cambiar la dirección de lo que asemeja a una flecha. ¿Ok? ¿Dudas hasta este punto de cómo funciona, cómo son las gráficas de funcionamiento de timer a la conexión y timer a la desconexión? O sea que, profesor, perdón, Sí. básicamente a la conexión es que empieza a contar luego cuando se inicia Así el es. proceso y a la desconexión empieza a contar cuando se desconecta el proceso. Así es, cuando se desconecta Depende la de... bobina del relevador. Ajá. No del proceso básicamente, pero de la bobina sí. A la conexión, cuando la bobina del relevador temporizado se activa, en ese instante empieza a contar. Ajá. También, sus contactos no hacen nada, se quedan estáticos. Una vez que el tiempo llegó a su fin, los contactos van a cambiar. Ajá. Se van a activar y desactivar respectivamente. Y así se van a mantener mientras la bobina esté activada. Cuando la bobina se desactiva, en el caso on delay, todo regresa a su posición original. Ajá. En el caso de timer a la desconexión, nosotros activamos la bobina e inmediatamente sus contactos cambian de posición. Normalmente abierto se cierra, normalmente cerrado se abre. ¿Ok? Cuando nosotros desconectamos la bobina, empieza el tiempo. Ajá. Cuando el tiempo llega a su fin, los contactos regresan a su posición original. ¿Sí me explico, muchachos? Como si retardáramos el apagado. Exactamente. Esa fue la analogía que habíamos dicho. A la conexión es un retardo al encendido de que algún proceso vamos a tener, y de hecho lo vamos a ocupar más adelante. Y en el caso del off delay, es un retardo al apagado. Ajá. ¿Sí se entendió, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Copien, por favor, estas curvas.
sí les voy a pedir que las apunten, las tengan presentes, porque en lo que nosotros empezamos a agarrar cierta experiencia en utilizar este tipo de relevadores, nos van a ser muy útiles, sobre todo para realizar alguna función que nosotros querramos utilizar, ¿ok? Y hagan las anotaciones que les acabo de hacer. Recuerden, estos son contactos temporizados. Pueden tener contactos auxiliares que funcionan como contacto de relevador normal. ¿Sí me explico, muchachos? De hecho, más adelante vamos a hacer un ejercicio para que podamos entender diferencia entre uno y otro, ¿ok? Por favor, cópienlo. De mi parte sería todo por hoy, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Si tenemos dudas, todavía tengo un poquito de tiempo. Si no, de todas maneras voy a activar la sesión de dudas y respuestas, ¿ok? Sí, profe, gracias. ¿De qué, muchachos? Que tengan Bien, profe, Gracias, profesor. Sí, profe, gracias. Hasta luego, Gracias, Juan. profe. Gracias. Hasta luego, Buenas profe. noches. Hasta luego.